Y en el día de hoy lo que vamos a ver es, como habrán podido ver en el título de la sesión, es eh, cómo podemos identificar una herramienta técnica que no es la más importante, tal vez no es la más conocida ni la que más se utiliza, eh, pero que puede ser de utilidad cuando el mercado se encuentra en tendencia, en cualquier par, en cualquier periodo. Vamos a ver algunos ejemplos posteriormente, que son las divergencias. Las divergencias entre la curva de precios, de la curva que se va formando con los distintos periodos, las barras o las velas, y algunos indicadores que también vamos a ver que hay varios que se pueden utilizar. En este caso hemos elegido tres de ellos y bueno, vamos a tratar de que esto les sea útil a todos los participantes. Estas divergencias están, yo diría, en estos días con tanto vaivén que hay en el mercado, con tanta volatilidad, bueno, se han puesto más que vigentes, porque nos permiten de alguna forma anticipar un movimiento en contra del movimiento actual. Es decir, si tenemos una baja de precio muy importante, las divergencias lo que tratan de hacer es de anticipar un movimiento en dirección contraria, en cuyo caso tal vez no podemos decir, bueno, compremos cuando el precio está bajando y vemos una divergencia, pero al menos nos anticipa, nos dicen, bueno, no entremos a la baja, porque el precio ha perdido velocidad o ha entrado en zona de sobrecompra o sobreventa o lo que fuera. De modo que vamos a ir con la cámara a ver un poquito de teoría sobre estas divergencias en primer lugar. Yo les preparé acá una serie de filminas de diapositivas que hablan de algunos indicadores que vamos a analizar. En primer lugar, esto es teoría, pero está tomado de un ejemplo de hace muchos años, de cuando bueno, hicimos nuestro manual de análisis técnico. Eh, Vamos a tratar de ver qué significa esta divergencia que estamos viendo, que además está mencionada en el gráfico. Lo que vemos es una tendencia bajista de precio, por lo menos en esta primera parte del gráfico. Esta no es una línea de tendencia, es simplemente una línea de orientación del mercado, que va cruzando los precios. Y por otro lado, este indicador que es Momentum, que en mi opinión es el favorito para medir este tipo de divergencias, miren cómo va dando señal totalmente contraria. En los mismos periodos en los cuales el precio venía bajando, el indicador de momento viene dando una señal alcista. Entonces, esto sucede, generalmente lo que tenemos es un anticipo de un movimiento en contra de esa tendencia principal que, por lo menos desde el inicio de este gráfico, se mantiene bajista. Esto no tiene que ver con la temporalidad que se utiliza acá, es un gráfico de 4 horas, pero puede ser de 5 minutos, en día o en 30 minutos. Y como el precio posteriormente, después de esta divergencia, vuelve a caer, pero finalmente se impone un cambio de tendencia, es un cambio importante. Acá podemos trazar imaginariamente una línea de tendencia y miren como al quiebre de la misma, el precio cambia de dirección y se dirige al alza. Esto es en cuanto al indicador de momento. Tenemos otros dos que también vamos a analizar hoy, que es el indicador de fuerza relativa. Este es un indicador que, a diferencia de momento, que tal vez no lo expliqué, vamos a hacer un poquito de teoría del indicador, que nos marca momento, bueno, una aceleración o una velocidad de un determinado movimiento. Pues es importante que el mercado esté en tendencia. Cuando el mercado está lateralizado, en general ningún indicador nos dice demasiado, pero momento o menos todavía. El indicador de fuerza relativa, ¿qué nos marca? Bueno, sobrecompra y sobreventa. Acá en este gráfico está explicado, digamos, en un contexto del manual donde se habla de sobrecompra y sobreventa. Estos pequeños círculos muestran justamente donde coinciden las zonas de sobrecompra y sobreventa, ¿sí? Sobrecompra y sobreventa. Y fíjense, acá es menos, yo diría menos tangible, menos visible a simple vista una divergencia entre la curva de precios que muestra una orientación bajista y el indicador de fuerza relativa. ¿Qué sucedió acá? Acá hay una zona de sobreventa, ¿sí?
estos mínimos, esta serie de mínimos, marcan sobreventa. Y el precio no cambia de orientación, vuelve a tener un mínimo posterior. Sin embargo, este mínimo ya estaba como descontado por este indicador que marca un probable cambio de tendencia que finalmente se produce. Claro, si uno hubiera ingresado, no se ve, ¿verdad? Está bien. Ahora sí, les decía, vamos de nuevo con el RSI. ¿Qué nos marca sobre compra y sobreventa? Varios máximos y varios mínimos, en cuyo caso también coinciden con las zonas de sobrecompra y sobreventa. Decía que en esta parte del gráfico, que no es tan visible para aquel que no lo maneja el indicador o aquel que bueno, no está buscando justamente esto, hay una serie de mínimos importantes que no coincide con la curva del indicador, es decir, ya el indicador comienza a dar una señal alcista, mientras que el precio mantiene una tendencia bajista. Pero fíjense cómo anticipa este cambio de tendencia. Yo acá les marqué dos líneas verticales donde comienza y donde termina la divergencia, porque fíjense cómo a partir de acá, de este mínimo, el precio cambia de tendencia y se dirige al alza, cambia, digamos, esa dinámica bajista que tenía. Y este movimiento alcista está justamente anticipado por esta divergencia entre la curva de precios que, insisto, mantuvo un mínimo posterior a este mínimo que es donde comienza la divergencia, pero ya marcando un probable cambio de tendencia. Tal vez, decía antes, si hubiéramos ingresado en esta zona, en esta zona de mínimos, y bueno, nos hubiéramos encontrado con una cantidad de puntos X, desconozco cuántos, de pérdida flotante, pero ya con una divergencia que nos mostraba un cambio de tendencia, y bueno, era cuestión de esperar un poquito, ¿no? Y después ya sí tomar tal vez todo o parte de todo este movimiento alcista que se venía generando. Y vamos a ver el otro indicador. Este es el otro indicador del cual quería hablarles y mostrarles algunos ejemplos prácticos. Fíjense la orientación lateral con un sesgo alcista que presenta la curva de precios en estos periodos. Esto es un gráfico de una hora, y cómo comienza a cambiar la orientación de el indicador de Moving Average convergencia-divergencia, que así es el nombre del MACD, ¿sí? Y cómo al quiebre de esta zona de soportes, de esta zona de soportes, donde podríamos hacer una línea de soporte, no lo puedo hacer en este gráfico, ya cae el precio y cambia la tendencia alcista que tenía, pero que fue justamente anticipada por esta divergencia entre la curva de precios y el indicador. Esto quiero aclarar que, insisto, no son líneas de tendencia, sino que son simplemente líneas de orientación de cómo está el mercado en un momento determinado y cómo esto se corresponde con una divergencia, con una línea en dirección contraria del indicador que estemos tratando, ¿sí? ¿Alguna consulta de estos conceptos teóricos o seguimos? Vamos a quitar nuestra cámara de nuevo y vamos a comenzar ahora con los gráficos, que los tenemos en vivo además. Así que yo les preparé una serie de gráficos, ¿no? de ejemplos. Les preparé una serie de ejemplos con pares aislados. No mire mucho el par que estábamos tratando ni el periodo, sino justamente que se vean estas divergencias. Vamos a comenzar con las de el indicador de fuerza relativa. La divergencia se ve acá, justamente en este pedacito. Esto es del 1 de agosto al 3 de agosto, es un gráfico del euro en una hora. Y miren cómo después de una tendencia bajista, lateral bajista diría yo, una caída fuerte del euro, el precio comienza a lateralizar, ¿no? Y lateraliza después de llegar a una zona de sobreventa, dos veces, toca los mismos mínimos, pero ya el indicador comienza a dar una señal alcista. Fíjense cómo esta línea, que la vamos a quitar, esta es la que marca justamente el comienzo de una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque este indicador, además de brindarnos esta divergencia, nos da señales de compra y de venta. Tal vez la primera señal nos la había dado aquí, ¿verdad? En esta zona de sobreventa. Al tocar sobreventa nos dice por lo menos que no entremos a la baja, ¿sí?
con lo cual podríamos haber entrado al alza y nos hubiera dado bien, desde este mínimo en la zona de 1.41.55 hasta 1.42.80, bueno, realmente muy bien nos hubiera ido, ¿no? Pero si no lo hicimos así, podríamos haber esperado justamente a que esta divergencia se cumpla, vamos a volver sobre la misma, y fíjense cómo, además de una divergencia, nos da una señal de compra. Voy a cruzar la línea del indicador por su línea media del 50%. ¿eh? Así que aquí sí teníamos una señal neta de compra basada justamente en este indicador. Hay otros indicadores, hay otras formas también de medirlo. Tal vez esto es combinable con alguna media móvil de 15 periodos, de 20 periodos, pero en verdad lo que estamos tratando es la divergencia que había entre esta curva de precios que se mostraba todavía con un sesgo bajista, lateral, pero todavía sin dar un cambio de tendencia. Y acá, cómo ese cambio de tendencia se venía vislumbrando después de haber tocado dos veces una zona de sobreventa el indicador. Hay otro ejemplo, también que les preparé con la libra esterlina. Fíjense cómo acá no es tan visible, pero acá lo que quería mostrarles es las dos cosas. En verdad, no solamente la divergencia, sino ahora les contesto a FX Trader. Quería mostrarles dos cosas acá. La primera era cómo el precio se mantiene, o cómo RSI, mejor dicho, se mantiene en zona de sobrecompra durante mucho tiempo. Apenas cae, pero esta zona del 70% ya nos marca sobrecompra, y miren cómo llega hasta la zona de 80, 81, muchas veces sin cambiar de tendencia. Pero, claro, esto no nos da señal de venta. El hecho de que llegue a zona de sobrecompra, en este caso, no nos dice entremos a la baja, por lo menos nos dice que no entremos al alza, pero hay un criterio algo equivocado en este caso, porque si hubiéramos entrado al alza aquí, tal vez teníamos esta pérdida flotante, pero miren qué alto llegó el precio y sin embargo perdimos esa oportunidad porque estaba este indicador en sobrecompra. Pero en todo caso, lo que sí tenemos es un corto cambio de tendencia, en realidad no es un cambio de tendencia, sino una lateralización que venía siendo anticipada ya por el indicador, es decir, está saliendo de la zona de sobrecompra, vuelve a entrar en zona de trading, llega apenas al 50% y vuelve a subir a zona de sobrecompra. En ese caso, tal vez no nos hubiera dado demasiados puntos, tal vez nos hubieran dado poquitos puntos desde acá, desde esta zona de 1.65 hasta 1.6445, teniendo en cuenta además que generalmente uno no entra en los máximos y se van los mínimos, sí cuando pierde, ¿no? Pero cuando gana no, generalmente lo hace en alguna zona intermedia, tal vez esta divergencia la quise presentar como la no tan segura, pero sí que hubiera servido por lo menos para decirnos no entremos al alza con una sobrecompra tan grande, tan fuerte, tan manifestada como lo hace en este indicador. Pero también hay que medir esta zona, vamos a tomarla bien, esta línea de tendencia, y acá sí teníamos un cambio de tendencia que finalmente no lo fue del todo, pero sí sirvió como para que el precio caiga unos 40 o 50 puntos por debajo de esta línea de tendencia. Tal vez la entrada al mercado la hubiéramos tenido en esta zona, por eso le marqué esta línea. Cuando el precio quiebra esta línea de tendencia, ¿sí? Y comienza a caer. Después el mercado cambia, lógicamente, en este momento nuestro mercado termina ahí, después todo esto se va desarrollando con el tiempo y uno no sabe hacia dónde puede ir el mercado, pero teniendo en cuenta este panorama, como si esta hubiera sido la última vela de mercado, bueno, hubiéramos tenido una entrada a la baja que nos hubiera dado por lo menos algunos puntos. Nos preguntan cuál es el criterio para utilizar el momento MACD o cualquier otro oscilador. El criterio es suyo. Yo le muestro ejemplos de distintos indicadores y cada uno los elige, ¿no? Cada uno tiene su función distinta. Uno es un seguidor de tendencia, que puede ser el MACD, justamente no sigue la tendencia y anticipa cuando nos da alguna divergencia, cuando nos muestra una divergencia. Momento nos marca la velocidad del movimiento, la aceleración que tiene, y justamente nos da una divergencia cuando pierde aceleración, y RSI lo que nos marca es sobrecompra y sobreventa, con lo cual cuando entra en zona de trading tal vez ahí nos está empezando a dar una divergencia. Si usted
mira un poquito acá, fíjese que haciendo un poquito